Bueno, acá estamos haciéndoles la grabación que corresponde para que después los chicos lo puedan subir a nuestro canal de la Secretaría de Educación. Hemos tenido un pequeño inconveniente, pero en menos de 24 horas va a estar subida la clase. Como les venía contando, esto de aprender a hacer arreglos, de trabajar en las máquinas, es uno de los oficios que más está teniendo impulso, por lo tanto necesitamos que mucha gente aprenda este oficio. Hoy, como otros días, yo ya tengo preparado lo que voy a trabajar con ustedes. Vamos a hablar de costuras básicas, vamos a remendar un pantalón, vamos a cortar pantalones, agrandar cintura y achicarlas, y vamos a armar un barbijo que se llama máscara 3D, que es muy fácil de realizar. Antes que todo les quería comentar que muchos me han estado preguntando por el tema de las máquinas, y lo que yo siempre les digo es que esto es un camino que hay que empezarlo a caminar muy tranquilo. Vamos a aprender a coser, pero una cosa es aprender a trabajar en las máquinas y otra cosa es aprender a coser, porque aprender a coser implica un montonazo de cosas que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos cursos. Han tenido muy buena llegada, hemos llegado casi a 1000 visitas dentro del canal de la municipalidad. Espero que también esta vez nos pase lo mismo. Agradezco a la Municipalidad de General Pueyrredón, a las 3 personas que me están asistiendo en este momento, que son Rodrigo, Carla y Juliana, porque bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, porque también ustedes saben perfectamente que el tema de lo que tiene que ver con comunicaciones no es a veces fácil. Así que bueno, diciéndoles todo esto y tratando que tengamos la mejor de las clases y que a ustedes les sirva, le vamos a dar comienzo. Y le vamos a dar comienzo de la siguiente manera. Ustedes saben que yo les mandé en la semana pasada, en realidad les expliqué una serie de ejercicios que ustedes tenían que hacer o que si querían empezar con el tema de la costura. Esos ejercicios después los van a tener subidos en una carpeta, ¿no es cierto?, de Drive, para que ustedes puedan imprimirlo, pasarlos a una tela y volver a practicarlo. Hoy vamos a trabajar con lo que se dice normalmente aprender a hacer diferentes tipos de costuras, ¿no es cierto? Otra vez vuelvo con el mismo tema, porque como vamos a trabajar achicar o agrandar una cintura, necesito que ustedes sepan qué son costuras internas, qué son costuras externas. Cuando hablo de un pespunte, cuando digo con una carga, con 2 cargas, con 5 cargas, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con todo eso? Por lo tanto, vamos desde el principio, que es practicar sobre diferentes telas que ustedes tienen. Yo ya les dije, no compren telas, sino con pedazos que ustedes tienen, empiezan a practicar a hacer dobladillos, a realizar costuras internas, a saber lo que es un pespunte, y de esa manera vamos a poder ir practicando y metiéndonos en este tema que tiene que ver con armar una prenda, armar un barbijo, realizar un taller. En realidad estos cursos tienen que ver con poder brindarle un servicio para nosotros y para los demás. Todo lo que tiene que ver con arreglos, chicas, siempre, a todos se los digo, es una fuente de ingreso en este momento que es todo tan difícil y que nos cuesta salir a buscar un trabajo determinado. ¿Por qué? Porque han aparecido en estos últimos tiempos las famosas ferias americanas, donde hay mucha gente que necesita que se tome una cintura, que se arregle un pantalón, que se achupine, el vecino de enfrente que tiene que cambiar un cierre, la tía que me trajo la camisa del tío para que le cambie el cuello, que tengamos que acortar una manga, que tengamos que achicar, porque la verdad que agrandar, achicar, todo eso es lo que vamos a ver durante todo el tiempo que tengamos para trabajar en lo que tiene que ver con arreglos. A veces mucha gente dice arreglos. Son técnicas muy difíciles de realizar, porque nosotros necesitamos aprender cuál es el acabado que tiene que tener una prenda cuando pasa por nuestras manos.
para eso, que es lo que yo siempre les digo a las chicas, debemos mirar las diferentes prendas que tenemos, ¿no es cierto? En el caso de este voy a empezar explicándoles cómo voy a achicar una cintura de un pantalón. Y yo lo que siempre le digo a mis alumnas, en realidad, durante todos estos tiempos, que la mejor manera de estudiar o de saber y aprender a hacer una prenda es que ustedes tengan en su casa. Lo vamos a poner del lado del revés, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es como, ¿se acuerdan que siempre dicen que cuando uno hace una autopsia, los cuerpos hablan? Bueno, nuestras prendas hablan, ¿saben? Y eso lo vamos a aprender con el tiempo. ¿Por qué? Porque si vamos a ver cómo fue confeccionado. Yo lo que tengo que hacer en este pantalón y lo que quiero que ustedes aprendan es a saber que voy a achicar una cintura. Por lo tanto, como voy a achicar una cintura, tengo que ver lo siguiente. ¿Qué fue lo último que se colocó en este pantalón cuando fue confeccionado? La cintura. Y nosotros lo que vamos a hacer es desarmarla. También nos vamos a dar cuenta cuando lo demos vuelta que si tenemos que acortar un pantalón, otra de las últimas partes que se realizan después de colocar la cintura es realizar la bota manga de un pantalón. Las demás costuras fueron siendo interactuadas a medida que se fueron colocando. Bolsillos, que hicieron pretinas, que cosieron costados, que cosieron entrepiernas. Y las últimas partes que se colocan es, por un lado, la cintura junto con los pasacintos, que son estas presillas donde pasamos el cinturón, y los ruedos que hoy también vamos a aprender a hacer. Vuelvo a poner el pantalón desde el otro lado. Ustedes observen que cuando es una ropa comprada tienen normalmente hecho overlock y una costura, que también del otro lado están muy prolijas, y que cuando nosotros tenemos que hacer un arreglo vamos a intentar que nuestra prenda quede exactamente igual. En este caso es un jean que tiene, no es de los elastizados. Entonces, al ser un jean que no es elastizado, vamos a tomar y vamos a aprender a descoser. Lo primero que voy a hacer para poder achicar una cintura es con este famoso elemento que yo siempre les pedí, que para mí es lo más mágico que hay, que no solamente nos sirve para cortar el hilo, sino que además nos va a servir para descoser, en el caso este que son las presillas. ¿Cómo lo voy a descoser? Y le voy a pedir a los chicos que se acerquen con el celular para que ustedes lo vean. Miren, yo voy a meter el tijerín en la parte del medio de la costura. Otro en el medio de la costura y voy a hacer como pequeños cortecitos, ¿sí? Que van a cortar la tela, ¿sí? En realidad van a cortar la costura, no vamos a cortar la tela. ¿Ven? Y ahí lo desprendí. Esta costura que se realiza en la mayoría de los pasacintos se hace con una máquina que se llama atracadora. Por lo tanto, son muchas costuritas que prenden la presilla y que de la única manera que se pueden sacar es metiendo entre medio el tijerín y cortando con la puntita para no tener que cortar la parte de la tela. Ya las tenemos sacadas, todas las que corresponden, ¿no es cierto? Y en el caso de esta cintura yo debo quitarle 1,5 centímetros de cada uno de los costados. Acá lo tengo desarmado. Ustedes, una vez que quitaron las presillas, van a poner este tijerín, lo van a meter entre medio y vamos a hacer fuerza para poder abrir la costura, ¿sí? Esto es importante, tiene que estar desprendida toda la cintura del pantalón para poder empezar a trabajarlo. Ustedes se van a encontrar en la mayoría de los pantalones que hay una costura en el costado, que es esta costura de refuerzo, ¿sí? Que muchas veces, más que nada en el tema de cuando agrandamos, debemos quitar este pespunte de refuerzo. Esto es un pespunte, lo que sobresale
de la costura y queda aplacándola, es un pespunte. Y acá seguramente que vamos a encontrar otro atraque que se utiliza como para que las costuras no se nos abran, porque la mayoría en estos costados tenemos bolsillos. El bolsillo ejerce determinada presión que si no tuviera este refuerzo lo que haría es que se rompa la costura fácilmente. Vamos a encontrar que tenemos un botón de atraque que yo voy a achicar una cintura, pero no voy a tocar la costura del costado. Cuando la tengo que agrandar y debo colocarle un pedazo para que la cintura sea más grande, probablemente este botón de atraque lo tenga que sacar. ¿Cómo lo voy a quitar? Con una pinza, con un alicate, corto la parte de atrás y solito va a salir el de adelante. Seguramente lo que nos va a pasar es que nos va a quedar un agujerito. Ese agujerito lo podemos surcir o lo podemos tomar con la misma costura cuando agrandemos el pantalón. Yo en esta oportunidad les voy a mostrar que voy a achicar la cintura desde la parte de atrás del pantalón con 2 pinzas y voy a centrarme todo lo que sobra en el medio de la costura, que es esta, para no tener que modificar y sacarle cada uno de los ojalillos, ¿sí? Bueno, vamos a ir manos a la obra y nos vamos a sentar en nuestra máquina. Decirles que siempre trabajo con máquina familiar con ustedes, porque en las máquinas industriales, si bien somos mucho más rápidas, tenemos que aprender, por sobre todas las cosas, a trabajar en máquina familiar, ¿sí? Uy, boludo. Bueno, ¿está parado? Vamos a ir a nuestra máquina familiar, vamos a ir a enhebrarla, vamos a colocar el hilo que corresponde por cada uno de los pasos que tengamos, sea la maquinita que tengamos, la propia Un segundito. Para. Ahora sí. Sí, sí. Sí. Bueno, vamos a ir a la máquina familiar porque vamos a empezar a hacer este arreglito que es sencillo, que no nos va a llevar mucho tiempo y nos va a servir para arreglar todo tipo de pantalones que tengamos, porque lo que hace la mayoría de la gente es realizarle a los pantalones 2 pinzas en la parte de la cintura. Y la realidad que lo que pasa con esas pinzas que se realizan en la parte de atrás de la cintura, que son extremadamente molestas porque la costura queda muy gruesa y entonces vienen y nos dicen, me molesta esto de tener las 2 pinzas. Por eso yo saco la cintura, la vamos a arreglar desde la parte de atrás y nuestro pantalón va a quedar bien y no nos va a molestar. Porque cuando hacemos esos arreglos que no son los que corresponden, después nos pasa. Ahí la tenemos enhebrada de arriba, la tenemos enhebrada de abajo, acá tengo mi pincita. Y yo voy a trabajar con un hilo, ustedes pueden trabajar con hilo de jean, pero también lo que yo les digo a las chicas, que cuando no estamos muy cancheras con el tema de aprender a coser, de saber coser, utilicemos hilos que tengan que ver con el color básico del jean, ¿sí? ¿Por qué? Porque si a mí me sale la costurita torcida en el hilo parecido al color del jean, no se va a notar. Pero si me sale la costura torcida en un hilo amarillo, seguramente que lo que vamos a notar es que está mal hecho el arreglo o que queda feo. Por eso, cuando empezamos a trabajar lo que tiene que ver con arreglos en pantalones o en prendas, donde tenemos un color que sobresale, como en los jeans, que son los colores de amarillos o algo de eso, nosotros estos arreglitos los vamos a hacer con el mismo color parecido a la tela básica. Una vez que yo ya tengo desarmada toda mi cintura, que sé que tengo que sacarle 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro en cada uno de los costados, y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la parte de atrás del pantalón, lo voy a doblar
hacia adentro, ¿sí? Y aquí, en esta parte de acá, voy a hacer una pinza. Sin la cintura, vamos a hacer una pinza que comienza en 1 centímetro y que termina en la nada. Atraque cuando comienzo, utilizo la puntada más grande y voy a llegar hasta donde me da la costura, que ya la costura bien es más gruesa porque tiene una costura de refuerzo. Hasta ahí llego con la máquina, atraco y ya tengo hecha la primera de las pinzas, ¿sí? Ahora se las voy a mostrar. Vamos a cortar el hilito de este lado, el hilo del otro. Miren, yo ya hice la pincita de 1 centímetro y me quedó justito en el final de esta costura gruesa. No puedo pasar por esta costura gruesa porque lo que va a hacer es que toda esta tela me rompa la aguja, me quede una cosa muy gruesa. Entonces solamente en la parte, esto se llama caderil, ¿sí? Y es lo que corresponde a la parte de la cadera. En estos pantalones que no son elastizados, que tienen un nombre un poquito medio raro ahora, porque son esos pantalones de la tela de antes, de tela de jean no elastizado, necesitamos achicar la cintura, pero no vamos a tomarlo más abajo porque si no después no va a pasar por la cadera porque este pantalón no se estira. Voy a ir al otro lado, voy a cerrar mi pantalón justito al centro y voy a volver a hacer la otra pinza que me corresponde del otro extremo. ¿Cómo la comienzo? A 1 centímetro de costura, clavo la aguja, ¿sí? Hago el atraque, pongo bien derechito y voy a llegar hasta acá, ¿sí? Y tengo hecha la segunda de las pinzas. Ahí yo estaría achicando casi 3 centímetros de cintura. ¿Y cómo lo voy a comprobar? Voy a sacar estos alfileres que tengo acá, los voy a sacar y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar la cintura y la voy a empezar a medir, a ver qué tanto achiqué de la parte de la cintura. Ya que están abriendo el pantalón, les doy un consejo. Y tengo que achicar cintura, quiten todo lo que sean etiquetas que a veces son tan molestas, pican, forman alergias. O sea, sáquenla y ya vamos a volver a armarlo, pero sin las etiquetas, que no hacen falta en realidad, solamente se utilizan para marcar a las prendas. Miren, yo voy a llegar con mi cintura hasta el centro de la costura de la parte de la espalda, ¿sí? Ahí me voy a poner un alfilercito. Voy a ir del otro lado, tomando la cintura, abriendo. Vamos a abrir ahí. Vamos a apoyarla. Miren, yo lo que hago es apoyar y tirar un cachito. Y miren lo que pasó. Me queda grande la cintura. ¿Por qué? Porque ya le achicamos con estas dos pinzas que hicimos la cantidad de centímetros que necesitábamos achicarle. Todo esto es lo que está sobrando de cintura al haber realizado esas dos pinzas que hicimos. Ahora viene la reconstrucción de todo esto, porque todas me van a decir, ah, muy lindo, pero ¿qué hago ahora, profe? ¿Qué es lo que voy a hacer? Antes de llegar a la costura del centro, ven que donde esta es la costurita del centro que va en la parte de la cola, voy a poner el alfiler ahí y ya voy a cortar, a donde voy, desde la cintura, acá lo tengo todo prendidito, ¿no? Desde la cintura en el centro voy a dejar 1 centímetro y vamos a cortarle lo que nos sobra. Cortamos ahí, pasamos el centímetro y lo cortamos. ¿Ven? Lo corté ahí, pasé 1 centímetro, traigo desde el otro lado la cintura, la traigo bien justita y ven, todo esto es lo que yo le achiqué a la cintura. Paso la costura y corto. Son
los 3 centímetros. En realidad queda mucho menos. ¿Pero por qué? Porque voy a necesitar abrir esta costura, tomarle la costura, por lo tanto tengo 3 centímetros, 2 más 1 de costura y otro de costura del otro lado hacen los 3 centímetros que hice la pinza. Hasta ahí creo que todos lo van entendiendo porque se los hago lo más fácil posible. Voy a quitar los alfileres porque ahora voy a empezar a trabajar la cintura. ¿Sí? Los vamos a quitar. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestra cintura. Pero miren, yo tengo acá una costura que no me va a dejar que pueda coser de forma plana. Por lo tanto, este pespuntecito que tengo acá, lo tengo que sacar un pedacito, ¿sí? Lo voy a sacar y me va a quedar abierta la cinturita, ¿ven? Porque esto se hace con una máquina especial que se llama cinturera. Entonces, yo tengo que tener estos dos extremos abiertos para poder unirlos, ¿sí? Y que nos queden, que no nos quede una pinza, porque si yo quiero coser por encima de esto, me va a quedar mal y ya no va a quedar igual el pantalón de como estaba hecho. Entonces, abro acá, ¿sí? Lo abrí y una vez que lo abrí, tomo la cintura, la parte de arriba, ¿sí? La tomo, la junto, ahí, ¿sí? Estas dos costuras que estaban guardaditas van a quedar abiertitas y voy a ir a coser a la máquina, a un piecito de máquina, ¿sí? Ahí, piecito de máquina. Cuando comienzo atraque, coso bien derechito, cuando termino atraque y ya tengo cosida una de las partes. Ahí la tengo cosidita, ¿sí? Vamos a sacar este hilito que está acá, que no tiene que estar. Quedó enganchadito, lo vamos a sacar de ahí. Ahí está, ahí quedó cosida. Ahora voy a coser la partecita de atrás. También voy a sacar estos hilos para que no me entorpezcan. Me la voy a poner derecho con derecho. Siempre coso del lado del revés. Derecho con derecho. Voy a hacer la misma costura que hice del otro lado. Y voy a poner la máquina, atraque, al comienzo y al final atraque. Tengo cosida ambas, ¿sí? Ya ahora mi pantalón está achicado, ¿sí? De la parte de la cintura. Como yo ya tengo hecho esta partecita de acá, ¿sí? Lo vamos a abrir. Yo trabajo mucho con el tema de las manos, abriendo con las uñas, abro, ¿sí? Para que me quede planito. Si alguien tiene una plancha lo puede planchar, les va a resultar mucho más fácil. Recuerden que el mejor aliado de la gente que cose es tener una plancha, ¿sí? Y así, dobladito, vamos a pasar el primero de los pespuntes para continuar con la cintura y después aplicarla sobre el pantalón. ¿Ven? Yo les hice sacar este pedacito de pespunte, ahora se los vuelvo a hacer por encima, ¿sí? Voy a continuar desde acá hasta acá. Clavo la aguja. Cuando paso costuras gruesas, acuérdense lo que siempre les digo. Recuerden que toda costura gruesa que voy a pasar, como en este caso que tengo el jean de arriba, el jean de abajo, la costura y todo, voy a llegar y cuando llego a lo grueso con el volante, para que no se me vaya a romper la aguja, a mano voy a pasar por esa parte gruesa. No hay forma ni hay manera de que se nos rompa la aguja si nosotros lo hacemos manejándolo desde el volante. Y ahí bajo y llego hasta el otro extremo.
esta es la costurita que nosotros le hicimos. Ahí la tenemos, está cerrada. Y ahora nos vamos a ir ya directamente a coser la cintura en el pantalón. Como esta cintura fue pegada en su momento con una máquina que es una emboquilladora y que hace el trabajo de con una sola costura poder meter todo lo que tiene que ver con la cintura, nosotros no vamos a poder hacerlo de la misma manera, porque ya rompimos la cadeneta que tenía, lo descosimos y ahora lo tenemos que hacer con la maquinaria que tenemos. Entonces, lo que voy a hacer es, en la parte de acá, donde tengo hecho la costura nueva, yo me voy a poner un alfilercito como guía, justito en el centro de atrás. ¿Cómo lo voy a poner el alfiler, chicas? Y esto se los aclaro para que ustedes siempre lo trabajen de la misma manera. Miren, lo voy a poner de costado, así. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya cosiendo, pase la máquina por encima del alfiler, no nos lastimemos los dedos, porque si lo ponemos de costado, cuando yo voy cosiendo, lo que me va a pasar es que me lo voy a atravesar y me voy a lastimar. Entonces, con un alfilercito clavado ahí, o todos los alfileres que ustedes quieran hasta que se sientan seguras con el tema de la costura, siempre los coloco de costado, ¿sí? Y voy a llegar hasta donde yo me sienta segura que voy a poder coser lo más derechito posible, ¿sí? ¿Ven? Siempre el alfiler de costado. No voy a poder llegar hasta muy atrás, ¿no es cierto? Yo lo único que dejé sin desarmar es la partecita de adelante. No toco ni donde está el botón ni toco donde está el ojal, ¿sí? Empiezo de más atrás para poder achicarlo. Otro alfilercito más acá, de costado. Los puse hasta ahí. Miro del otro lado que también me quede bien la cintura, ¿sí? Abro esta costurita que tengo acá, la abro ahí. Trabajo con alfilercitos para que todos nos sintamos seguros de la costura que vamos a realizar, que es la primera para apoyar la cintura. Ahí. Una vez que ya tenemos colocados todos los alfileres acá, vamos a empezar a coser. ¿Dónde voy a coser? Miren, por esta costura que tengo acá, por esta. Agarrando todo lo que tengo de pantalón con la cintura. Vamos a cerrar los alfileres. Recuerden que les dije que sacaran todas las etiquetas que tienen para que les sea más fácil, porque no tienen ninguna importancia que queden esas etiquetas de adentro, de talle, ya cuando estamos arreglando un pantalón. Clavo la aguja para empezar a coser, tiro las presillas hacia atrás, me acomodo bien. Acá están los alfilercitos y van a pasar tranquilamente por arriba de la costura, no le van a hacer absolutamente nada a la máquina si están colocados de costado. Y voy, ¿sí? Acá cuando tengo la costura del centro paso despacito para que no se me vaya a romper la aguja. Hago lo mismo, sigo avanzando con esta costura, que esto es una costura interna de 1 centímetro aproximadamente. Tiro el pasacinto hacia abajo, voy a pasar los bolsillos y voy a llegar hasta el otro extremo. Cuando llego al otro extremo, hago un atraque, levanto y voy a quitar todos los alfileres. ¿Ven? No se rompió ninguno, me dejó tener la costura asegurada para que no se me vaya para ningún lado, y no me lastimé ni me pinché en absoluto. Siempre el alfiler de costado y puedo pasarlo tranquilamente por arriba de la máquina. Tenemos fijado, esto se llama fijar la cintura, ¿sí?, en el pantalón. Ya la tenemos fijada, ¿sí? Ahí ven, ya está toda fijadita. Acá lo miro de este lado y miren, no me quedó nada, quedó todo bien.
Y ahora vamos a hacer el pespunte que nos falta, que es de la parte de arriba, ¿sí? Para esto, otra vez les vuelvo a decir, las que estén cancheras y quieren trabajarlo con el hilo de jean, lo pueden hacer. Las que recién empiecen, vamos a trabajar con un hilo que se parezca al color del jean, para que no nos quede ningún tipo de, si nos quedó un poquito torcidito, nos va a pasar que con el hilo se va a quedar, se va a perder lo torcido. Y hago lo siguiente, mantengo en la puntada máxima, ¿sí? Estamos haciendo el pespunte de arriba, y acá voy a sostener, ¿sí? Y ayudar, ¿sí? Para que no se me venga toda la costura y se me tuerza la cintura, ¿sí? Entonces yo lo que hago, yo no tiro la máquina, sostengo de atrás y voy acomodando, ¿sí? Sostengo y voy acomodando. Hago tramos pequeños porque estoy trabajando con un pespunte. Sostengo y bajo. Guardo todas las hilachitas que tengo ahí. Y miren, acá voy a volver a llegar a la parte gruesa. Cuando llego a la parte gruesa, lo que les dice siempre la profe, levanto y empiezo con volante en mano a pasar a mano toda la costura que tengo, que es la gruesita, porque acá tendría la parte de la espalda del pantalón, el fundillo, donde tengo muchas costuras. Ya lo pasé y arranco y salgo hacia el otro extremo. Es muy fácil, es un trabajo que si lo sabemos hacer desde el comienzo nos da la posibilidad de tener un ingreso, porque a quien no le queda grande. En este momento estamos achicando, pero también con este sistema yo después en la próxima clase, porque no creo que hoy lleguemos a verlo, vamos a agrandar también, ¿sí? Vamos a agrandar para aquellos que nos quedan muy chicos los pantalones, porque cuando se ponen con la cinturera lo que hace es achicarlo en demasía el pantalón. Entonces después aquellos que no tenemos cintura sufrimos terriblemente tener los pantalones pegados en esta parte de acá. A estas chiquitas, como en el caso de la persona que me dio el pantalón, tiene mucha cintura, tiene mucha cadera, poca cintura, y esto lo que va a hacer es que achicamos la parte de arriba, ¿no es cierto? Pero no modificamos el ancho de abajo del pantalón. ¿Qué nos quedó por hacer? Solamente fijar los pasacintos. Esto es fácil también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a quitar el hilo que había antes, ¿sí? Le vamos a sacar todos los hilitos. Soy un poco intensa con el tema de que sale, y una vez que salió, puedo utilizar, si quiero, el zigzag de la máquina. En particular a mí me gusta hacerlo para que no se me atranque con la costura recta. Voy hacia atrás, voy hacia atrás, voy hacia adelante varias veces, como si fuera un atraque, muchas veces, y ya lo tengo fijado, ¿sí? Hay que fijar todas las presillas. La más difícil de todas es la del centro, porque tengo mucha cantidad de costuras. Esa presilla yo lo que puedo hacer es, la puedo marcar, colocar a mano haciéndole varias costuritas, o con el volante, como les expliqué, ahí va la presilla, puedo con un martillito, si quiero, pegarle a la presilla para que me quede más blandita, pero normalmente en estos jeans que ya están pregastados no son tan gruesos